Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España concluida y vaya etapón, vaya jornada de ciclismo que hemos tenido por delante, porque esperaba hoy el mítico Angliru y desde luego no ha defraudado, nos ha dejado una increíble batalla entre Joao Almeida y Jonas Vingegaard, que ha concluido con el triunfo del portugués por delante del maillot rojo danés, que ha estado muy sólido, pero desde luego ambos se han mostrado claramente por encima del resto de rivales. Se queda ya, ahora sí que sí, definitivamente en un mano a mano de aquí a lo que resta de Vuelta a España, y por tanto pues todos esperando una posible crisis de Jonas Vingegaard en ese mano a mano con un Joao Almeida que sigue insistiendo, que sigue sólido y que hoy ha tenido una de las mejores victorias de su carrera, como él mismo ha definido. Pero antes de arrancar con el análisis, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, así que dadle cariño también por ahí, por el contenido que hacemos. También al que le guste motor ya sabe que tiene la otra cuenta, y luego recordaros también que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal, que es completamente gratis y ayudáis mucho. Dicho lo cual, arrancamos comentando lo que ha sido esta 13ª etapa, que como podíamos prever todos, la verdad es que ha tenido una escapada muy numerosa como siempre, pero que en ningún momento ha contado con mucha ventaja sobre el pelotón, ¿no? Siempre pues controlado por Visma, luego han entrado otros equipos en juego como ahora veremos, pero una escapada que tenía corredores de calidad, sabiendo que era una jornada muy importante en la que quizá podían tener una opción. Pero la realidad es que no han contado, ¿no? Con mucha ventaja, se ha ido reduciendo esa fuga y sobre todo pues con la presencia un día más, entre otros, de Mats Pedersen, ¿no? Buscando sumar puntitos para esa clasificación por puntos, para ese maillot verde ante la amenaza de un Jonas Vingegaard que tiene todavía muchos finales en alto por delante y que las cuentas, ¿no? a su compatriota danés pues sabe que no le salen, ¿no? Como no empiece a pillar estas fugas y seguir cazando puntos en los pasos intermedios, ¿no? Porque si no, Jonas pues seguramente le podría arrebatar este maillot, así que gran trabajo también de Pedersen en esa escapada. A partir de ahí sí que hemos visto ya en Mosqueta cómo Q365 ha empezado también un poquito a apretar, UAE que ha querido estar atento también en esas posiciones, pero sobre todo el equipo de Pidcock que, viendo un poco lo que ocurrió en ese alto de pique, pues ha buscado, ¿no? Quizá acelerar un poquito más la carrera, seleccionarla, entrar bien colocado en el descenso y bueno, pues lo han hecho bien, han apretado, han reducido mucho el grupo. Lo que pasa es que, bueno, no era suficiente tampoco, ¿no? Y realmente con la escapada más o menos se mantenía esa diferencia, pero bueno, valiente, ¿no? Tom Pidcock, valiente el Q36.5, desde luego buscando una alternativa al equipo Visma y a Jonas Vingegaard. A partir de ahí, en esa escapada, lo que ha ocurrido es que se seleccionaba también, ya definitivamente se iba un quinteto hacia adelante con Vinokurov, con Bob Jungels, estaba Tiberi, Garofoli y cerrando también Cepeda, ¿no? El corredor del Movistar. Gran actuación de los 5, pero se han terminado marchando únicamente 3 hacia adelante, de los cuales ya veis que en ese inicio del Angliru pues se han quedado solo Jungels con Vinokurov, Cepeda que no podía seguir el ritmo y Tiberi que se había quedado descolgado previamente y encima con un día caótico para él, ¿no? Un pinchazo, luego una caída en el descenso del Cordal, todo mal, ¿no? Para el ciclista italiano, que no le está saliendo la Vuelta a España y que hoy, que estaba teniendo mejores sensaciones, que aunque ya se hubiese descolgado todavía tenía alguna oportunidad, pues desde luego se ha ido, ¿no? Por la borda todo con esa caída. También importante ahora que se recupere porque tiene terreno, ¿no? Todavía para tratar de cazar alguna etapa, ¿no? Y sobre todo pues un corredor que tiene calidad, ¿no? Aunque no esté en su mejor momento, pues la realidad es que el joven ciclista italiano pues tiene potencial y bueno, veremos, ¿no? Cómo se le cuadran las cosas de aquí a final de vuelta. Desde luego hoy un día muy rocambolesco para él y la escapada pues que ya hemos visto, ¿no? Que en ese inicio de puerto del Angliru pues han cedido entre 20 y 30 segundos con el pelotón otra vez, como siempre por las protestas que ya se iban produciendo estos días, otra vez han condicionado la carrera. No ha cambiado el desenlace realmente porque el pelotón ya veis que estaba cerca, que estaba recortando mucho y que con lo durísimo que es el Angliru era evidente que les iban a cazar y que les iban a pasar por encima con mucha facilidad, pero igualmente pues ya estamos en lo de siempre, un día más afectando al desarrollo de la carrera. Sea como sea, trabajazo de Bob Jungels ahí, que se ha terminado marchando en solitario en cuanto han llegado las rampas más duras. Vinokurov no ha podido seguirle, pero es que tampoco iban a ningún lado porque el pelotón se ha puesto muy fuerte por detrás. El UAE haciendo un trabajazo con J-Vine, con Grosschartner que ha ido fortísimo, también con Oliveira que estaba desde la fuga. Se han movido muy bien, la verdad, en carrera, y ya Joao Almeida, en cuanto ha llegado a la zona dura, se ha quedado en primera persona tirando de ese grupo de
elegidos, del que ya se habían descolgado unos cuantos corredores importantes. Veíamos a Ciccone, veíamos a Pellizzari, Bernal, Félix Gall, Pidcock, que también se empezaba a retorcer bastante, ¿no? Y Almeida insistiendo, ese cuarteto en cabeza con Vingegaard, Kuss y Hindley en su rueda, pero al final el único que ha podido aguantar ha sido el maillot rojo. Hindley y Kuss se han abierto y una jornada espectacular en la que Almeida ha dado zapatazos brutales, ¿no? a los pedales, le ha apretado muchísimo al ciclista del Visma Lease Bike, pero no ha sido suficiente como para descolgarle, eso sí, consiguiendo su 23ª victoria como profesional, ¿no? También ya un número que sigue aumentando con Joao Almeida, especialmente en una temporada 2025, que quitando ese borrón del Tour de Francia, ¿no? Esa mancha que ha tenido en su historial este año con la caída y el abandono posterior, la verdad es que la temporada de Joao Almeida ha sido prácticamente impecable, ¿no? Y ha ganado casi todo lo que ha corrido, ha estado de 10. Y en esta Vuelta a España pues también está siendo hiper competitivo y ahora entramos ya profundamente en análisis y repasamos clasificaciones, pero desde luego chapo por Joao Almeida porque ha llevado muy al límite hoy a Jonas Vingegaard. Si vemos las clasificaciones, ahí tenéis mismo tiempo finalmente para Joao y Jonas Vingegaard, Hindley a 28 segundos, a 30 Sepp Kuss, Gall a 52, Pellizzari a 1.11, a 1.16 Pidcock con Richie Telo, 2.15 Ciccone y Abel Balderston, espectacular el ciclista del Caja Rural, a 3.06 Harold Tejada, que ha entrado ya a 3.43, con Grossarner, con Lecerf, Train, que se deja a 4.09, Egan Bernal, que ha sido uno de los grandes damnificados, 16º a 4.32, se ha abierto muy pronto el colombiano, ahora también lo comentamos, al igual que Matteo Jorgensen, que también ha tenido una jornada muy dura, ha entrado ahí con Egan, y estas son un poquito las diferencias que nos ha dejado la jornada de hoy. La clasificación general que queda de la siguiente manera, con Vingegaard al frente a 46 segundos, Joao Almeida, que recupera 4 gracias a las bonificaciones en meta, a 2.18 Tom Pidcock, que se ve clarísimamente ese hueco que han abierto hoy de cara a sentenciar casi la primera y la segunda posición y que ya haya una batalla brutal de aquí a Madrid por el tercer cajón del podio, que de momento sigue manteniendo Tom Pidcock con holgura, que estáis viendo 42 segundos sobre Jake Hindley, que es bastante diferencia. Eso sí, hoy Hindley ha estado apoteósico y en cambio Pidcock ha tenido una jornada de muchísimo sufrimiento y a partir de ahí ya a 3.15 Gall, 4.01 Pellizzari, 4.33 Richie Telo, Ciccone octavo a 4.54, 5.21 ya para Train, que se mantiene noveno, y 5.26 para Sepp Kuss, que está en esa 10ª plaza, y veremos hasta dónde puede progresar porque las sensaciones están siendo también magníficas. Jorgensen, Bernal ya 12º a 8.01, desde luego se le está complicando mucho la Vuelta a España. Y entrando en lo que ha sido realmente la subida, como comentaba, el trabajo del UAE ha sido perfecto hoy. Sí que es cierto que han puesto un ritmo muy duro, que no hemos visto esa superaceleración de Joao Almeida porque primero que no la tiene realmente y luego segundo pues que el Angliru no lo permitía, y por tanto era una jornada que, como anticipamos ayer, venía perfectamente para el ciclista portugués marcar su ritmo a tope, que es como más le gusta, su estilo a la hora de correr. Y lo ha hecho perfecto, lo ha llevado así desde el primer momento, en cuanto se ha quedado ya en cabeza de carrera, ¿no? En cabeza de ese pelotón, porque Jungels aún estaba por delante, y ha soltado a todos menos a Jonas. Pero la realidad es que hoy Joao Almeida ha apretado y mucho a Jonas Vingegaard, porque precisamente Vingegaard había reconocido que le hacía especial ilusión ganar en el Angliru y además con el maillot rojo, pero no le ha atacado el danés al ciclista portugués, lo que evidencia que desde luego Joao Almeida le ha llevado muy al límite a Jonas Vingegaard, y además se ha visto luego cuando se ha subido ya a esa bici de contrarreloj Jonas Vingegaard para soltar las piernas, que estaba apoyado en ella y con unos gestos evidentemente de muchísima fatiga, así que todavía hay carrera por delante, recupera 4 segundos por bonificaciones y Joao Almeida gana sobre todo muchísima moral con esta victoria de hoy. Espectacular, chapo por el portugués, que además, como comentaba, ha reconocido que era una victoria también muy importante para él, una de las mejores de su carrera, y sobre todo lo que ha querido hacer Almeida es reconocer con mucha euforia el trabajazo que le ha hecho el equipo. Ha dicho que han sido clave en esta consecución de la etapa, que además es la 6ª ya para el UAE, que se dice pronto. Es espectacular lo que está consiguiendo la formación emiratí esta temporada, batiendo récords uno tras otro, año tras año, y que en esta Vuelta a España pues llevan 6 de 13, que es una salvajada. Consigan ganar o no la Vuelta a España, se lleven al final la general o no, desde luego en cuanto a victorias de etapa siguen luciéndose, y desde luego probablemente no sea la última, así que veremos, ¿no?, hasta dónde pueden subir
esa cifra. De todas formas, gran trabajo hoy por parte del UAE y sobre todo presionando mucho a Jonas Vingegaard, que bueno, mañana va a tener también una nueva oportunidad para reivindicarse, pero que hoy se quedará seguramente con la miel en los labios, sabiendo que su equipo está fuerte, porque Jorgensen es cierto que hoy ha sufrido un poquito más, pero Sepp Kuss le hemos visto increíble. Y eso sí, Jonas se queda sin la victoria, ya fue segundo también en 2023, hoy ha vuelto a ser segundo en el Angliru, entrando también a rueda del ganador, al igual que ocurrió precisamente en esa edición justo tras Primoz Roglic. Pero bueno, la situación yo creo que está muy bien para ambos. Jonas con un equipazo a su lado para controlar, sin signos realmente de debilidad, ¿no? Porque incluso cuando Pidcock le soltó, todos sabemos que también es en parte debido a esa gran explosividad que tiene el británico y que Jonas, en cuanto se sentaban ambos, le cerraba el hueco, todos lo comprobamos. Y en el caso de Joao Almeida sí que ha tenido varias jornadas en las que ha sufrido un pelín más, ¿no? Y se ha ido dejando algunos segunditos respecto al danés, ¿no? Entonces, bueno, queda mucha vuelta. Desde luego la igualdad es enorme. Hoy Jonas Vingegaard tenía una oportunidad muy grande, ¿no? De dar un golpe sobre la mesa, de sacarle tiempo a Joao Almeida. Si no lo ha hecho y si no ha ganado la etapa es porque no ha podido. Yo creo que bastante tenía también Vingegaard con mantenerse a su rueda. Se le veía bien, no daba la impresión de estar retorciéndose al límite tampoco por llegar a meta con Almeida, pero le ha tenido que llevar apretado, ¿no? Porque seguramente yo creo que en la cabeza de Jonas, y más aún teniendo en cuenta esas declaraciones que he mencionado, ¿no? Que hoy le hacía especial ilusión ganar, pues cuesta entender que no haya ido a por ello, salvo que precisamente sea porque las piernas las llevaba bastante al límite ya. Así que bueno, bonita carrera que nos queda por delante. Viendo la general, Tom Pidcock hoy crisis absoluta, era un test crucial para el ciclista británico, que hasta ahora había maravillado, había sorprendido jornada tras jornada en esta Vuelta a España. Ya dijimos que Pidcock es un corredor que tiene calidad como para tener esos rendimientos, pero que a partir de la segunda semana empieza a sufrir, se le empiezan a atragantar las grandes vueltas y esa fatiga acumulada, esa capacidad de recuperación quizá no es tan alta como la de los vueltómanos puros, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo creo que ya tuvimos con Pidcock precisamente el caso en el Tour de Francia del 2023, ¿no? Que estaba ahí luchando por ese top 5 en la general, como una segunda baza de Ineos tras Carlos Rodríguez, que estaba muy muy fuerte, pero que a partir de esa segunda semana empezó a sufrir bastante, ¿no? Y fue precisamente, si no me equivoco, el día que ganó Carlos, ¿no? Esa etapa en el Tour por delante de Pogačar, Vingegaard y Yates, cuando Pidcock reventó por completo, ¿no? En una subida previa y se olvidó definitivamente de la general, ¿no? Entonces, yo creo que es un corredor con una calidad enorme, para clásicas, para vueltas de una semana va muy muy bien, en grandes vueltas yo creo que se vuelve a demostrar que se le atragantan bastante. Ojalá que también haya sido un día malo, una subida además durísima como es el Angliru y que mañana le podamos ver más competitivo, pero hoy al menos ha sufrido bastante y pues casualmente vuelve a ser en esa segunda semana, que es justo donde siempre Pidcock empieza a bajar un poquito el rendimiento y desconectar de la general. Ojalá que pueda aguantar ahí, pero de momento, pues bueno, hoy ha sufrido bastante. Y en cambio el que ha ido hacia adelante y el que está mejorando día tras día en esta Vuelta a España, ya lo vimos el otro día también en Bilbao, en esa subida al pique, es Jay Hindley, ¿no? Que la temporada pues ha sido como siempre muy regular para el ciclista australiano, pero es que es un corredor también así, ¿no? No vamos a descubrir su clase, ha ganado un Giro de Italia, no ganas un Giro por casualidad, no ganas una etapa en el Tour por casualidad tampoco, es un corredor de muchísimo talento, un magnífico escalador, un vueltómano consagrado y que cuando tiene buenas piernas pues está ahí para pelear al menos por el top 5 en cualquier gran vuelta, soñar con el podio y depende de la participación, ¿por qué no ganar como ocurrió en ese Giro de Italia por delante de Carapaz y de Mikel Landa, ¿no? Entonces, bueno, Jay Hindley va hacia arriba, tiene un equipo potente, sobre todo con la baza de Pellizzari también, que está en una buena condición, ¿no? Y que le puede ayudar mucho a la hora de poner un ritmo. Es cierto que la responsabilidad la van a asumir Visma y UAE probablemente, pero ojo con Hindley pensando en ese podio también y por qué no quizá cazar una etapa, ¿no? Si en algún momento hay vigilancia entre Almeida y Vingegaard podría llegar a aprovecharlo, ¿no? Sea como sea, también buena noticia ver a Hindley en esta condición. Félix Gall, que ha sufrido mucho hoy pero que ha sabido rehacerse, ¿no? Porque le hemos visto que se descolgaba relativamente pronto pero que ha llegado al final quinto a meta a 52 segundos, así que gran gestión de la subida de Félix Gall, ¿no? Que viendo esa clasificación general pues también piensa todavía en esa opción de podio, está a menos de un minuto, 57 segundos de Tom Pidcock y por tanto
también Félix Gal va a ir a por todas seguramente, ¿no? Veremos Pelizzari, que es otro de los que hoy ha sabido gestionarse muy bien porque se abría relativamente pronto, ¿no? Pero al final ha sido sexto en meta. Rizzitello también ha sabido ahí aguantar y sobre todo pues pensando en esta lucha, ¿no? Que tienen entre el estadounidense y el italiano por el maillot blanco, ¿no? Para ser el mejor joven de la Vuelta a España. Y luego Ciccone, que sigue yendo hacia atrás, que no está teniendo las mejores sensaciones ya desde hace unos días. Él mismo lo ha reconocido, de hecho, que llevaba ya 4 jornadas con muy malas sensaciones, que no están yendo las piernas. Ha comentado algo esta mañana de una infección, de una molestia al pedalear y demás, pero bueno, la realidad es que en el caso de Ciccone, pues bueno, también es otro de esos corredores que muchas veces empieza fuerte las grandes vueltas, pero que termina yendo a menos. Pues veremos también un poco cómo evoluciona, ¿no? Y sobre todo, pues si ha tenido realmente un problema físico que le está lastrando y ese factor externo, ¿no? Que te condiciona en comparación con la preparación, con el ritmo de competición que llevabas, pues ojalá que pueda recuperarse y veremos sobre todo cómo evoluciona, pensando además en el tramo final de la temporada. Pero bueno, la realidad es que Ciccone se mantiene en el top 10, pero con un podio que le hacía especial ilusión y sobre todo con el que habría soñado los primeros días de Vuelta a España y que ahora pues parece que se ha desvanecido casi por completo, ¿no? A partir de ahí traen noveno, ya 5.21, lógicamente el noruego pues intentando sobrevivir en el top 10, pero dudo bastante que lo consiga. Sepp Kuss, que ojo con las piernas que está teniendo, porque no descarto para nada que siga ganando posiciones en esta general si rinde como hoy. Y además un Sepp Kuss que ha insistido mucho, ¿no? en reconocer que es una subida que se le da genial, el Angliru, que este tipo de puertos largos con rampas duras le encantan, ¿no? Que se le adaptan muy bien y que por tanto pues le permiten brillar, y ya lo comprobamos también precisamente en 2023. A partir de ahí Jorgenson cayendo de ese top 10 y con una condición también que, al igual que en el Tour, empieza a ir a menos en la segunda semana. Veremos cómo se rehace también. Y luego llegamos al caso de Egan Bernal, que es la gran decepción, ¿no? Teniendo en cuenta el inicio de la Vuelta a España, pero tampoco es ninguna novedad, ¿no? En el caso del colombiano, que haya sufrido mucho, ha sabido rehacerse. La verdad es que para lo pronto que se ha quedado, ha ido poniendo luego su ritmo y ha progresado y se ha acercado a algunos rivales que habían aguantado más en ese grupo, ¿no? Y con el ritmo del UAE, pero Egan ha sufrido mucho, ¿no? Y sobre todo, la realidad de Egan Bernal es que desde que tuvo su accidente no ha vuelto a ser un vueltómano de nivel mundial. Es un corredor que año tras año ha ido progresando mucho desde esa caída, que ha ido mejorando, siendo cada vez un poco más constante y teniendo esos picos de forma. Y la realidad de Egan es que los picos de forma que tenía cuando ganó el Tour de Francia, cuando ganó el Giro de Italia, los ha recuperado e incluso los ha mejorado. El tema es que con esos números y con ese rendimiento con el que antes ganabas grandes vueltas, ahora no puedes estar ni siquiera entre los 10 primeros porque ha subido mucho el nivel en las últimas campañas. Y es una nueva realidad también a la que se enfrenta Egan Bernal. Su situación es complicada y desde luego, pese a esos picos de forma y ese rendimiento tan alto que ha mostrado mismamente en algunas jornadas en el inicio del Giro de Italia, en este inicio precisamente de la Vuelta Ciclista a España, pues desde ese accidente Egan Bernal no ha recuperado la constancia, esa consistencia a lo largo de las 3 semanas, que es fundamental, ¿no? Y se le ve mucho, lo vimos en el Giro, lo vemos ahora en esta Vuelta a España, que empieza muy fuerte, pero que a partir de la segunda semana su rendimiento va claramente a menos y ya intenta sobrevivir en el mejor puesto de la general posible. Ojalá hoy también haya sido un día malo puntual, que se pueda recuperar, hacer una última buena semana, pero no invita al optimismo, digamos, el precedente que tiene del Giro de Italia y de estas últimas temporadas. ¿Podrá Egan Bernal ganar esa consistencia para el futuro? Es posible. Hasta ahora cada año ha ido mejorando desde su caída y siendo cada vez más competitivo. Este año su salto adelante en 2025 ha sido muy positivo, importante, y él mismo ha dicho que se ha vuelto a sentir competitivo en una gran vuelta y con esa capacidad de romper el grupo y de provocar ciertas situaciones, ¿no? en carrera ante los mejores del mundo. Pero le falta consistencia y veremos si es capaz de recuperarla, ¿no? De todas formas, en esta Vuelta a España pues todo bastante complicado, presionado también por Lecerf ya en la general, Harold Tejada que gana una plaza, ¿no? Y que también había tenido un rendimiento brillante, y bueno, pues la general, ¿no? Que se queda de esta forma por puntos. Recordamos que Pedersen tiene ya 192, 70 de ventaja sobre Jonas Vingegaard, que adelanta a Izan Vernon, y por eso antes remarcaba tanto la importancia de que el danés del Lidl Trek se metiese en las escapadas para sumar esos puntos de los sprints intermedios, porque Vingegaard todavía tiene muchas oportunidades para seguir cazando y acercándose a su
compatriota, así que veremos también este duelo. Yo creo que Pedersen lo tiene controlado, pero no es fácil cazar fugas, hay muchísimo desgaste y por tanto lo lógico es que Vingegaard, aunque Pedersen se acabe imponiendo, se acerque, ¿no? En Madrid le veamos a menos distancia, ¿no? En esta clasificación, montaña para Jay Vine, pero ojo con Jonas Vingegaard también, a ver cómo lo puede gestionar el australiano y el UAE, porque ya está a solo 13 puntos Jonas. Los jóvenes, como comentaba antes, Pellizzari, Rizzitello, mano a mano entre ellos, 32 segundos, Leclerc ya a 4.22, evidentemente puede intentar soñar con ello, pero la condición pues no es suficientemente buena y de hecho ya se ha visto que está varios peldaños, ¿no? Por debajo del italiano y del estadounidense. Y por equipos, el UAE al frente, 7.32 sobre el equipo Visma. Aquí todavía hay muchísima igualdad y seguro que ambas formaciones estarán pensando también en el fondo, aunque no sea su principal objetivo, en acabar una por delante de la otra, ¿no? En esta clasificación por equipos, Astana en la tercera plaza, también importantísimo para ellos. Y lo que llega ahora, que también es crucial, es un etapón mañana, como veis, 14ª de Avilés a la Farrapona, 135-136 kilómetros, con 2 puertos de primera categoría, uno de tercera previamente también, pero sobre todo con la subida a la Farrapona, que es durísima, que aquí veis el perfil, 17 kilómetros al 6% prácticamente, una subida que sí que es cierto que el inicio es bastante más tendido, un poquito más escalonado, ¿no? Y que por tanto pues será perfecto para que se siga echando abajo la escapada si es que no la han tumbado ya y si está cerca, ¿no? Porque yo creo que mañana es un día perfecto para la clasificación general, pero desde luego una subida que esos primeros kilómetros van a ser para seleccionar un poquito más el grupo, para tener una buena posición de cara a los últimos 7 kilómetros que, como estáis viendo, son una auténtica locura, son muy exigentes, muy constantes, ¿no? Y sobre todo que los últimos 2-3 es donde va a llegar, ¿no? Las rampas más exigentes de la subida, ya veis esa zona negra, esos últimos 7 kilómetros en torno al 9% de pendiente media, y eso es lo duro de verdad en esta subida. Ahí es donde veremos la selección definitiva, donde veremos ataques, contraataques y un duelo seguro entre Joao Almeida y Jonas Vingegaard. Joao querrá atacar, querrá probarlo, y Jonas yo creo que mañana puede ser un día también muy bueno para él, ¿no? De cara a dar un golpe también importante sobre la mesa, que hoy no ha podido ser, y demostrarle a Joao Almeida que sigue siendo el más fuerte y que por tanto pues también le pueda dar ese golpe moral que le quite un poquito las ganas, ¿no? De seguir intentándolo en el futuro, aunque esté obligado a hacerlo, ¿no? Que vaya al menos con menos convicción, como sí que la ha tenido hoy en el Angliru, que ha estado increíble. Pero bueno, yo creo que un puerto interesante, podría tener bastantes opciones la escapada, la verdad. Es cierto que la última vez que se llegó aquí se impuso Godú por delante de Marc Soler y de Storer, ¿no? También desde esa escapada. La anterior ya nos tenemos que remontar a 2014, cuando vivimos ese increíble duelo entre Contador y Froome, con victoria para el pistolero de maillot rojo, además, como líder de la Vuelta a España. Así que jornada importantísima, que tenemos ese puerto de Sant Jaurienzu previo, también de primera categoría, que estáis viendo que es hiper exigente, y sobre todo pues los últimos kilómetros, ¿no? El segundo tramo de la subida, esa zona negra siempre por encima del 10% de media, e incluso estáis viendo que hay un kilómetro al 12,3 de pendiente media. Es durísimo, hemos pasado del Angliru, pero mañana se van a volver a encontrar rampones increíbles, ¿no? Que tiene siempre esta zona del norte de España, ¿no? Y que por tanto pues nos espera también un atractivo recorrido mañana, una carrera importante, y que además pues debería saldarse con una lucha encarnizada entre los hombres de la clasificación general. Pero qué mejor, viendo un poco el perfil de mañana, viendo el final que nos espera. Yo puedo hacer análisis y ya hemos comentado cosas, pero como he comentado, en 2014 se impuso Alberto Contador y pude hablar con él y precisamente analizó, y lo vais a escuchar ahora, lo que es esta subida, el recuerdo que tiene de ella cuando ganó en 2014. Hablé con él en la presentación de la Vuelta a España allá por el mes de diciembre, ¿no? Que, bueno, pues entre otras cosas, ¿no? Esa corta entrevista, pues ya fuimos publicando por aquí en el canal diferentes clips, ¿no? Que los que seáis más nuevos igual no lo sabíais, no lo habéis visto, lo tenéis por aquí subido, evidentemente podéis echarle un vistazo, pero había un tramo, había una parte que en concreto me la había guardado justo para este día, justo para la previa de la Farrapona, y hoy vais a escuchar directamente lo que dice Alberto Contador, que mejor que el ganador en esta subida, sobre el ascenso de mañana. Así que os dejo ya directamente con las impresiones del pistolero. Cuidado. Bueno, es una subida durísima, es una subida que no conocía, y cuando fuimos para allá, además los puertos que habíamos hecho antes, estaba ahí todo bastante junto entre Purito, Valverde,
Froome y yo, y ese día Froome pues arrancó un ataque tremendo, solamente le pude seguir yo, y a partir de ahí pues ya fue un poco ese cara a cara entre él y yo para ganar esa vuelta, y bueno, finalmente pues mira, afortunadamente nos pudimos imponer. Pues ya habéis escuchado a Alberto Contador recordando esa victoria semana a mano con Froome y además señalando que no conocía la subida, ¿no? Que es algo curioso, que no la había hecho antes, que además es algo que, bueno, también ha ido cambiando bastante con los años. Yo ya en esa época pues hacían muchos reconocimientos, ¿no? Pero pues ahora pues se hace aún con mayor frecuencia y por tanto pues sí que habrá algún hombre de la general, ¿no? Que seguramente no haya hecho nunca este ascenso. Pero desde luego que estamos hablando de una subida durísima, el propio Contador lo reconocía, ¿no? Aquel año que se puso Froome a tope y que, bueno, tuvo la suerte de tener piernas como para seguirle y poder rematar, sacando además algo de tiempo más para esa clasificación general. Y una subida que por tanto mañana seguramente nos dará un magnífico espectáculo. Así que nada, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción y como siempre muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.